Ángulo de elevación y de depresión. En este video vamos a hacer una breve introducción, principalmente conceptual, de qué son los ángulos de elevación y de depresión, cuáles son los elementos que los constituyen y cómo los podemos identificar. Bueno, en estos dos dibujos vamos a darnos cuenta de a qué se refiere, principalmente cómo podemos distinguir un ángulo de elevación de un ángulo de depresión. En primera instancia, bueno, pues creo que los nombres nos dan una idea de a qué se refiere cada uno de ellos. Hablemos de un ángulo de elevación acerca de un elemento que está siendo visto por encima del observador, que en este caso es este muñequito, y hablaremos de un ángulo de depresión de un objeto que se encuentra por debajo del observador, en este caso pues también este muñequito que asimila a una persona. Bueno, ciertos elementos que es importante que encontremos en el momento en el que el observador dirige su mirada hacia el objeto. Vamos a tener una línea, que es en este caso una línea visual, y que le llamaremos línea de dirección o, hacia dónde está volteando a ver este ente que está haciendo la observación, ¿no? Línea de dirección o línea de observación, también le podemos llamar. Es muy importante tener aquí presente que el ángulo se forma entre esa línea de observación, que está obviamente dirigida hacia el objeto, como lo indica esta flecha, y otro elemento aquí importante llamado horizontal. La horizontal, es muy importante que tengas presente lo siguiente: la horizontal se forma justamente en donde está, o a la altura de en donde se está haciendo la observación. Si tú estuvieras haciendo quizás la observación con un aparatito, entonces aquí es donde se tiene que generar justamente la horizontal. Repito, la horizontal se tiene que generar a la altura de donde se está haciendo la observación. Y por eso es importante este dato que generalmente es dado en los problemas. Ahora bien, entre esa línea horizontal y la línea de observación, que es la que estamos indicando con esta flechita, se forma lo que llamamos el ángulo de elevación. Y como se mencionó anteriormente, se llama ángulo de elevación porque está por encima de lo que es el ente o la persona o lo que quiera que sea que esté haciendo la observación. Eso es con respecto al ángulo de elevación. Ahora, si te das cuenta, pues realmente aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Siempre se va a formar de la misma forma? No, la respuesta es no. Eso depende de la construcción que tenga el problema. Eso lo veremos en un par de videos que también estaré subiendo y que podrás consultar para ver justamente la aplicación en problemas del ángulo de elevación y del ángulo de depresión. Ahora, tomando el caso del lado derecho, que es el ángulo de depresión, se llama depresión porque, bueno, pues vamos ahora hacia abajo, ¿vale? Por eso recibe el nombre de depresión, porque vamos hacia abajo, es decir, el objeto en esta ocasión se encuentra por debajo de la línea de observación, es decir, nuevamente la horizontal, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que formarse a la altura de donde se está realizando la observación. Y en este caso también vamos a tener la línea de dirección o en su defecto de observación. Ahora, esta línea, repito, va hacia abajo. Eso quiere decir que entre la horizontal y esa línea de observación vamos a tener lo que llamamos el ángulo de depresión. Y aquí también se forma un triángulo rectángulo. Por eso mencionaba hace un momento, se forman triángulos rectángulos cuya forma dependerá obviamente de lo que establezca el enunciado del problema. Hace muchísimos años, una persona llamada George Polya en un libro hacía mención de que los dibujos o los diagramas, los esquemas pueden ayudar a la resolución de problemas. Entonces, en los problemas de ángulos de elevación y de depresión, es muy importante, en algunos casos, el enunciado como tal viene acompañado ya de un dibujo que te puede ayudar a entender si es un ángulo de elevación o un ángulo de depresión. Pero si no, es muy importante que para diferenciar a uno de otro, si es que el enunciado no lo dice, tú intuyas y leas con mucha atención en dónde está el objeto. Si se encuentra por debajo del observador, entonces será un ángulo de depresión,
o si se encuentra por encima, para que sea entonces en este caso un ángulo de elevación. Un ejemplo que te podría dar para que te guíes, si así lo quieres ver, en elegir qué tipo de ángulo es. Bueno, pues si te dice que tienes un cometa volando en el cielo y que lo observas desde abajo, pues obviamente es un caso de ángulo de elevación. Si te dicen que estás en la parte alta de un edificio y que estás observando las personas que van caminando en la calle, pues entonces estaríamos hablando de un ángulo de depresión. Por eso el contexto también es importante. Puede que el ejercicio o el problema no lo digan como tal, pero eso no quiere decir que tú no puedas intuir, según el contexto del problema, qué tipo de ángulo es. Ahora, ¿cambia en algo la solución? La respuesta es no. No va a cambiar, o sea, no hay una solución para ángulos de elevación y para ángulos de depresión aparte. Es la misma solución porque al final de cuentas lo que vamos a tener son triángulos rectángulos. Entonces, si te estás preguntando por qué son clasificados de diferente forma, eso única y exclusivamente tiene que ver con la percepción de en dónde está el objeto que se va a observar. Si está en la parte de arriba, elevación; si está en la parte de abajo, depresión. Fuera de ello, los problemas se resuelven exactamente de la misma forma. Es decir, puedes ocupar un teorema de Pitágoras si es que lo que necesitas es calcular un lado, o en su defecto puedes usar razones trigonométricas. Si tienes dudas en el uso de razones trigonométricas, puedes consultar el video de solución de ejercicios o el cálculo de elementos con razones trigonométricas, que también está en este canal.